Hola, la presente cápsula es para hacer un acercamiento de las diferencias básicas entre interés legítimo, jurídico y simple, esenciales para la procedencia del juicio de amparo, ya sea indirecto o directo. La ley de amparo establece que tiene el carácter de quejoso el que aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan derechos fundamentales y que afecten de manera real y actual su esfera jurídica, por lo que en caso de no actualizarse lleva a la improcedencia del juicio de amparo o de ser el caso su sobreseimiento. Ello nos indica que para la procedencia del juicio de amparo, esto es, solo para que el juzgador de amparo conozca del asunto, es necesario acreditar algún tipo de interés, lo que no significa que una vez acreditado, en el fondo el amparo se resuelva a su favor. Sobre el tema del interés, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha evolucionado en los requisitos que hacen procedente el juicio de amparo. Uno de ellos, ser titular de un derecho subjetivo. Esto es, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica producida en virtud de una titularidad de un derecho. Ejemplo, contar con una licencia para vender bebidas alcohólicas y que la autoridad que la expidió o una diferente la retiren o desconozca. Los derechos subjetivos tienen la característica de que son reconocidos por una autoridad del Estado o por la ley, por lo que ante una afectación real y directa, el que ostenta ese derecho puede acudir al juicio de amparo ante su violación o desconocimiento, salvo que para anular el acto violatorio de esos derechos exista una vía o instancia previa. Otro de los supuestos de procedencia del juicio de amparo que ha determinado la Corte es contar con interés legítimo. La característica principal de este tipo de interés es que existe un vínculo entre ciertos derechos fundamentales previstos en la Constitución Federal y la persona que comparece al juicio de amparo. En estos casos, la persona no necesita para acudir al juicio de amparo acreditar que una ley o autoridad le reconoció u otorgó previamente un derecho determinado, como el caso de los derechos subjetivos. El interés legítimo puede considerarse más amplio que el jurídico, sin que pueda determinarse que estamos en presencia de un interés genérico de la sociedad, como es el interés simple, necesario para ejercer, por ejemplo, una acción popular. Un ejemplo de este tipo de interés legítimo puede ser el caso de un vendedor ambulante que desde luego no tiene permisos formales de una autoridad para comerciar productos en la vía pública y en una inspección por parte de una autoridad le retienen sus productos y o son destruidos. En este caso, el propietario de esos bienes tendrá interés legítimo para acudir al juicio de amparo, pues aunque no cuente con licencias o permisos para desplegar la actividad de comercio en la vía pública, tiene el derecho a que la autoridad que realizó tal inspección funde y motive el procedimiento mediante el que le quitaron y destruyeron sus productos. También la Corte ha definido que el interés simple es aquel que puede tener una persona frente a una actuación del Estado, pero que es jurídicamente irrelevante y que en caso de concederse el amparo no traería un beneficio personal para el interesado al no afectársele su esfera jurídica. Mientras que el interés legítimo supone un interés personal, individual o colectivo que es real y jurídicamente relevante, que de concederse el amparo se traduciría en un beneficio jurídico para el quejoso, al afectarse su esfera jurídica, ya sea de índole económica, profesional o de salud pública, por poner un ejemplo. Un ejemplo de esto sería que una persona presente una queja contra un servidor público por alguna acción o omisión. En este caso, el interés de esa persona se agotaría al presentar la queja, pero no tendría facultad alguna o interés legítimo para promover algún recurso derivado del procedimiento instaurado en contra del servidor, ni menos promover juicio de amparo. Igual, la Corte ha determinado que la falta de interés legítimo, dada su naturaleza, puede constituirse en un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. Así,
En términos de la ley de amparo y de las interpretaciones que ha realizado la Corte, para demostrar la existencia del interés jurídico es necesario a la existencia de un derecho subjetivo que se dice vulnerado y b, un acto de autoridad que afecta a ese derecho. Y para demostrar la existencia del interés legítimo es necesario, uno, que exista una norma constitucional que establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada. Dos, que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de forma individual o colectiva. Y tres, que el promovente pertenezca a esa colectividad. Por ejemplo, integrantes de la comunidad LGBTI y sus familiares pueden impugnar una norma que afecte derechos a integrantes de esa colectividad. Otro ejemplo, en materia ambiental, una persona o un grupo de ellas puede impugnar violación a derechos de esa naturaleza si se benefician o son perjudicados con el entorno o lugar que sufre las consecuencias de un acto o ley. En suma, podemos decir que en el interés simple no se configura un agravio personal ni directo, al no existir un derecho subjetivo a favor de la parte quejosa. En el interés legítimo, los derechos no tienen titular o no tienen un titular determinado o específico, como si lo son los derechos objetivos, pero son susceptibles de defenderse mediante el juicio de amparo. Mientras que en el interés jurídico, sí existe una titularidad determinada que la puede dar un acto o la propia ley y que dada su naturaleza, ese derecho forma parte de la esfera jurídica de la persona y por tanto el agravio puede producirse de forma directa. Hasta pronto.